Esta noche vamos a hablar sobre justamente lo que corresponde a casa de oración. Vamos a hablar sobre la oración. ¿Ven? Sé que hemos predicado muchísimas veces sobre la oración, pero es que esto es una fuente inagotable y esto es uno hablar sobre la oración y es tener más y más y más comida, la cual debemos ingerir. Esta noche sobre la oración y quiero empezar con una ilustración. Entra una llamada al celular y pueden pasar dos cosas. Primero, un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntame, ¿qué de tu vida? Esa es una situación. Pero otra situación puede presentarse de esta manera. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Con quién hablo? ¿Qué me dice esto? Me dice que la primera llamada es alguien con quien yo hablo, con quien yo me relaciono, ¿sí o no? Con quien yo tengo un contacto, a quien le conozco su voz, pero a la otra no tengo ni idea quién es. Ahora volteemos eso y vayámonos a la relación que tenemos con el Señor. Y quiero que vayamos a Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Vamos, nuestra primera cita bíblica. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿A quién? ¿Al hombre, al amigo, a la amiga, a la mamá, al papá? No, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces el hombre clama al otro hombre o la esposa le clama al esposo o viceversa y no hay respuesta? Pero aquí el Señor dice: clama a mí y ten por seguro que yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pregunto, ¿cómo nosotros podríamos tener esa enseñanza de cosas grandes y ocultas que no conocemos? En Mateo 6:6 está la respuesta. Mateo 6:6. En Mateo 6:6 el Señor nos dice la forma correcta en que nosotros debemos entrar a orar a Dios. Cuando ores, dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le oro a Dios o cuando yo voy a buscar a Dios, como es una intimidad, yo debo cerrar la puerta. Yo no puedo estar con la puerta abierta, la gente pasando de la cocina al comedor, del comedor a la sala y la gente, no. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué está viendo el Señor? ¿Mi cara? ¿Mi vestido? No, mi corazón. Y el Señor que ve en lo secreto recompensará en público. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y de acuerdo a cómo esté el corazón delante del Señor y de acuerdo a la ilustración que acabo de poner del celular, primero, te pregunto esta noche, ¿conoces tú la voz de Dios? ¿Conocemos nosotros realmente la voz de Dios? ¿O Dios habla y no sé ni quién habla? El famoso ¿quién habla? ¿Con quién hablo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos oír y conocer la voz de Dios? Y voy a poner el ejemplo de una pareja matrimonial, Pedro y María, nombre ficticio que estoy poniendo. Un día se conocieron, un día se dijeron mucho gusto, mi nombre es Pedro, y ella dijo mucho gusto, mi nombre es María.
Y empezaron a llamarse por teléfono, de repente él la invita a cine, la invita a comer y comienzan una relación y comienzan a conocerse. Comienzan a entender qué le gusta al uno, qué no le gusta al uno. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Dice María, bueno, me gusta el azul, me gusta el verde. Y dice ella a Pedro, ¿y a ti qué colores te agradan? Bueno, a mí me gusta el blanco, me gusta mucho el café. Y ahí empiezan a conocerse en la medida en que se relacionan. Cuando yo tengo amistad con Dios, ¿por qué la adquiero? Yo la adquiero porque tengo intimidad con Dios, tengo momentos íntimos con Dios. En estos días yo le comentaba a la profeta que definitivamente sin esos momentos de intimidad con Dios no sabemos ni para dónde vamos. Tener intimidad con Dios es como el barco que tiene una brújula y sabe hacia dónde va. Pero cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios, sino que estamos a expensas de la prédica del domingo, de repente oigo en la radio una alabanza, de repente alguien le está aconsejando a otra. Yo no puedo vivir de eso, ¿sabe? ¿Aló? Yo no puedo vivir de eso. Yo tengo que vivir de la intimidad con Dios. Yo tengo que buscar a Dios para que Dios me hable. ¿Sabe por qué? Porque en una prédica Dios le habla a X persona de una manera, pero Dios le habla a Y persona de otra manera. Y ninguno de nosotros somos iguales. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Todo eso es verdad, pero no somos iguales. Mira, ni siquiera en casa. En la casa hay hermanos que no son iguales. De pronto tienen rasgos físicos, de pronto tienen ademanes, pero no son iguales. Gracias a Dios que el Señor no nos creó o no nos hizo como robots. Gracias a Dios que no nos hizo en serie como de esos uniformes que hacen para las empresas. Gracias a Dios que cada uno de nosotros es diferente. Gracias a Dios que unos son altos, otros son bajitos. Gracias a Dios, aún dentro de una casa podemos encontrar un hermano alto y un hermano bajito. Y eso no significa que no sean hermanos. Claro que son hermanos, tienen la misma sangre, pero son diferentes. Así de esta igual manera, nosotros necesitamos entender que con Dios, cada uno de nosotros es diferente delante de Dios. Dios es un Dios personal. ¿Dios es un Dios qué? Dios es un Dios personal. Y Dios le habla a cada quien. Gracias que Dios se conoce todos los idiomas de todo el mundo. Dios no tiene barreras de idioma. No. Nosotros tenemos barreras con Dios al no comunicarnos con Él. Y cuando hay barreras con Dios, yo no conozco a Dios realmente. Entonces, en esas dos figuras que presenté al principio, ¿cuál de las dos figuras es la que más se asemeja a ti? ¿O cuál de las dos figuras es la que más se identifica contigo? El escuchar la voz de Dios y saber que es Dios. O que Dios hable y diga yo, bueno, ¿y quién está hablando? Todos nosotros tenemos tres voces. La voz de Dios, la voz de la carne y la voz del diablo. ¿Qué voz es la que nos está hablando? ¿Cómo puedo yo identificar la voz de Dios? Solamente en la intimidad con Dios. No hay de otra manera, mis amores. De la única forma como yo puedo conocer su voz, de la única manera como yo puedo saber cómo habla Dios, es buscándolo a Él. No me levantes la mano, pero bueno, ¿hace cuánto tiempo no vas a Dios en la intimidad con Dios? ¿Hace cuánto tiempo solamente estás esperando la prédica del lunes, la prédica del martes, la prédica del domingo, la prédica de la casa de paz? Nosotros no podemos vivir a costa de eso.
Nosotros tenemos que tener existencia propia con Dios, buscándolo a Él, buscando su rostro. Fíjate que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y nos dice la forma correcta como debemos estar con Él. En la intimidad. Así como hay intimidad entre la pareja no está en intimidad con la puerta abierta. Eso es absolutamente fuera de lugar. La pareja está en intimidad y cierra la puerta. Es lo normal. Así debemos nosotros tener intimidad con el Señor. Entender que Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, pero estamos, es que a mí Dios no me habla. Es que yo no sé, pero es que Dios conmigo, Dios no me oye, Dios no me contesta. Está Dios con la matraca y hable y hable y hable. Pero como no conocemos la voz de Dios, la pasamos por arriba. Y no la entendemos. Es como si Dios hablara en ruso. Pero Dios habla perfecto español, créeme que sí. Y también habla perfecto ruso. Y también habla perfecto alemán. Y también habla perfecto portugués. Y perfecto inglés. Y todos los idiomas que tú quieras. ¿Conocemos nosotros el idioma de Dios? Hablando Dios en español. ¿Conocemos su voz? Tú me podrías decir, pastora, mire, Dios me habló y me dijo esto. Tenemos que entender que necesitamos buscar a Dios, mis amores. Miren, estamos en tiempos tan difíciles, pero tan difíciles. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Cada día se aproxima más la llegada de Cristo. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros listos y preparados cuando suene la trompeta? ¿La escucharemos y la identificaremos? Porque la palabra de Dios dice que escucharán los que hayan y los que conozcan la voz. La trompeta es una voz. Y va a sonar, literal, va a sonar. Pero la pregunta es, ¿quién la va a escuchar? ¿Quién la va a identificar? ¿Sabe por qué Lázaro se levantó de la tumba? Porque Lázaro conocía la voz de Jesús. Lázaro conocía la voz de Dios. Por eso Lázaro se levantó. Porque Lázaro sabía que no lo estaba llamando cualquier Juan de los Palotes. A él lo estaba llamando el mismo Jesucristo. Y él se levantó porque conocía quién lo estaba llamando. Si en el transcurrir del día hay una voz que te habla, ¿tú puedes identificar cuál voz es? ¿Tú podrías identificar cuál es la voz que te está hablando? Eso es materia con cada quien de parte de Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos como iglesia, escucha bien lo que te digo esta noche, y yo me incluyo y estoy en primera fila. Nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo buscar la voz de Dios. Yo respeto a los profetas, yo respeto a las personas que hablan de parte de Dios, pero es que Dios me quiere hablar a mí. Dios te quiere hablar a ti directamente. Clama a mí y yo te responderé. El problema es que no clamamos a Dios. Queremos que todo aparezca como café express. No, clamar a Dios es un esfuerzo. Clamar a Dios es un trabajo. Clamar a Dios es un entender que me tengo que emplear a fondo con el Señor. Cuando Adán y Eva no habían pecado, veían a Dios, escuchaban a Dios. Mas sin embargo, cuando pecaron, siguieron conociendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se escondieron. Tuvieron vergüenza y se escondieron. Sabían que era Dios quien los estaba llamando. La pregunta es, cuando esa voz está llamando,
¿Reconocemos nosotros realmente esa voz? ¿Sabemos que realmente es Dios quien nos llama? Esas tres voces, voy a dar un ejemplo de las tres voces. La voz es domingo en la mañana, servicio en la iglesia. Y la voz de la carne dice que vas a ir para ningún lado. Vámonos para la playa. Qué rico allá en la playa, la brisa. Qué chévere ahí tirados en la arena para que te quemes. Qué iglesia ni qué nada. La voz del diablo. Iglesia, eso no existe. Son una partida de mentirosos todos. ¿Estás creyendo en iglesia? No, nada que ver. La voz de Dios. Hijo, levántate. Yo necesito que vayas a mi casa. Tengo para ti algo preparado. Más claro no canta un gallo, mis amores. Están claritas las tres voces. El problema es que no las conocemos. Y habla la carne y creemos que está bien. Y nos dejamos seguir por la carne. Impresionante. Ah, no. Es que yo esta mañana oí cuando me dijeron que no fuera. Y yo no fui. Me siento bien. Me siento bien. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podremos oír y conocer la voz de Dios? Repito, teniendo amistad con Él, teniendo tiempos de intimidad con Él. El poder de la oración nos ayuda a obtener una mayor comprensión de quién es Dios, para conocerlo y para saber que Él está dispuesto a respaldarnos siempre. Cuando yo intimo con el Señor, y vuelvo otra vez al punto de la pareja, ¿quién conoce mejor el cuerpo de su esposo sino la esposa? ¿Quién conoce sino mejor el cuerpo de la esposa sino el esposo? Porque hay intimidad. Hay intimidad. Hay intimidad. Y cuando nosotros tenemos intimidad podemos conocer a Dios. Y el Señor quiere que le conozcamos. El Señor no quiere que lo veamos como el apagafuegos, como el bomberos. Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías. Y vamos al capítulo 1. Y aquí voy a hacer un poquito de historia, un poquitico de historia, pero para llegar al punto. Vamos a Nehemías capítulo 1. Gracias, Derek. Bueno, Nehemías, él estaba sirviendo como copero al rey, ¿verdad? Y un día cualquiera llegaron de Jerusalén unas personas a contarle una historia triste. Y dice Nehemías así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esas fueron las noticias que le dieron a Nehemías. No eran ninguna noticias alentadoras. Es como si de pronto tú estás en la calle, ¿verdad? Y alguien te llama y te dice, corre, vente rápido, que hay una situación difícil y necesitas venir a arreglarla. Nehemías no estaba ni siquiera en Israel. Nehemías estaba en Susa. Y dice en el versículo 4, y aquí es donde quiero que estemos aquí muy pendientes de lo que Nehemías hizo. Dice, cuando oí estas palabras, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si a nosotros nos dan una mala noticia? Yo pienso que hubiéramos dejado todo y saliéramos corriendo. ¿Quién se identifica conmigo? Salir corriendo. Nehemías no hizo eso.
Dice que Nehemías oyó las palabras, me dice, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías se sentó, devuelve la 4. Nehemías se sentó, lloró porque era una situación grave. En ese tiempo las ciudades, cuando se les quemaban las puertas, cuando les derrumbaban los muros, eran ciudades que estaban a merced de los enemigos. Y dice que se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Ayunó y oró. Ojo con estas dos palabras. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Vamos al siguiente versículo. Y dije, y aquí vamos a mirar algo bien, bien hermoso, ¿verdad? Aquí vemos cómo Nehemías conoce a Dios, comienza a dirigirse al Señor con sus características, con sus atributos, y le dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, y comienza, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías conocía a Dios. Nehemías conocía a Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo dice que Dios es injusto, que por qué pasó eso y dónde estaba Dios cuando pasó eso. No, Él es fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, o sea, es fiel. Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y guardan qué? Sus mandamientos. Vamos entonces al versículo 6. Esté ahora atento tu oído. Mira esto. Nehemías está hablando con el Señor. Nehemías está hablando con el Señor y le dice, Señor, tú que eres temible, que eres grande, que eres poderoso, yo te pido ahora que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Cuándo? ¿No oigo? O sea, era permanente. Pero nosotros a veces oramos 10 minutos y nos cansamos. Y nos vamos de ahí del lugar con Dios y ya. Durante todo el día oramos 10 minutos, si acaso. Y después estamos reclamándole a Dios porque Dios no me contestó. Pero aquí Nehemías dice que está orando de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y mira lo que hizo Nehemías. Nehemías se involucró en los pecados del pueblo. Nehemías no dijo, es que ellos son pecadores, ellos son unos rufianes, ellos son unos bandidos. No, y confieso los pecados de los hijos de Israel, siguiente, que hemos cometido. Nehemías se involucra, se mezcla con los pecados de Israel. Que hemos cometido contra ti, sí. Y se nombra de primerito, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Hasta cuándo vamos a estar echándole la culpa a todo el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a estar tildando a la gente? ¿Hasta cuándo vas a decir, así como Adán le dijo y Eva le dijeron a Dios que por culpa de la mujer? ¿Hasta cuándo vamos a estar culpando? Y no reconocemos nuestros pecados. Aquí Nehemías reconoce los pecados del pueblo y él se involucra y se pone de primero, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero no, todo el mundo peca menos yo, todo el mundo es malo menos yo, todo el mundo hace menos yo. El esposo dice que es por culpa tuya, esposa, y la esposa dice, sí, es que tú tampoco hiciste lo que tenías que hacer. Y es como una pelota de ping-pong.
va y viene, va y viene. Pero aquí Nehemías se centra. Y es lo que esta noche Dios ha puesto en mi corazón, que nos centremos. Iglesia, centrémonos. Seamos responsables del pecado que estamos cometiendo como iglesia, como cuerpo de Cristo, como nación, como familia e independientemente. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no estaba diciendo, sí, Israel, pecó Israel, por eso fue que le quemaron los muros, por eso fue que le quemaron las puertas. No, él dijo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Siguiente. En extremo, y se sigue involucrando, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Se sigue involucrando, sigue entendiendo que él es tan responsable como el resto del pueblo a que el enemigo hiciera lo que hicieron con Jerusalén, de quemarle las puertas y derrumbarle los muros. Versículo 8. Acuérdate ahora, ojo, después que confiesa el pecado, después que dice todo lo que ha pasado, ahora va a la misericordia de Dios. Ahora acude a la misericordia de Dios y le dice, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Siguiente. Pero si os volviereis a mí, como diciendo, eso es lo que yo estoy haciendo, Señor, ahora, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mira qué bendición, qué oración tan espectacular le hace Nehemías al Señor. Él le recuerda la palabra, pero le está recordando que su misericordia es más grande que cualquier cosa. Su misericordia es más grande. Versículos 10 y 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Tremendo, ¿no? Tremenda oración hace este hombre. Aquí lo más importante es, y quiero que me pongas atención, aquí lo más importante es que Nehemías nunca se excluyó de la responsabilidad del pecado nacional. Él se involucró en el pecado nacional. Colombia tiene pecados nacionales en este momento, que tú y yo tenemos que involucrarnos también, porque somos colombianos. Amén. Ahora no nos creamos los super santos porque estamos en Cristo. No. Aún en Cristo seguimos pecando. Y Colombia nos necesita para arrepentirnos genuinamente, llorar delante del Padre y hacer oraciones como esta que hizo Nehemías. Porque es entender que, repito, no son tiempos fáciles. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos extremadamente difíciles. Y en el versículo 11, en la parte última, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Ya Nehemías entendía y sabía que se tenía que enfrentar a su rey.
tremendo bololó, y perdónenme la palabra, que Nehemías tenía al frente suyo, porque él tenía que ir a su líder, a su cabeza, que era el rey. Un rey que no era judío. ¿Qué le importaría al rey eso? Pero Nehemías había preparado el camino para que este rey también tuviera misericordia y tuviera compasión por el pueblo de Israel. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Nehemías capítulo 2. En el versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, 2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mire lo importante que es guardar el testimonio. Guardar el testimonio. Nehemías jamás estuvo con mala cara. Nehemías jamás estuvo triste. Nehemías jamás sirvió de mala gana al rey. Nehemías siempre le sirvió al rey con decoro, con reverencia, con toda clase de respeto a la autoridad que estaba delante suyo. Él le dice: ¿qué te pasa? Que yo sepa, tú no estás enfermo. Y es que tú nunca has estado así delante de mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y mira lo que pasa aquí. En el versículo 3. Y dije al rey, yo quiero que pongan atención ahora a lo que viene aquí. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Siguiente. Me dijo el rey, mira, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Quiero que lo dejemos un momentico ahí. Este era un intercesor que oraba de día y de noche. Pero llegó el momento en que él estaba frente a su líder, a su rey, y el rey le dice: ¿qué cosa pides? ¿Creen ustedes que si Nehemías no hubiera tenido una oración persistente, no hubiera sido un hombre de intercesión, no hubiera sido un hombre que se paró delante del Señor, no hubiera sido un hombre que conociera a Dios? Cuando dijo: entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué tanto podía Nehemías en ese momento orar? Nehemías no podía irse a su cuarto a arrodillarse en ese momento. Nehemías no podía estar abriendo Biblia en ese momento. Nehemías no podía estar levantando brazos en este momento. Nehemías estaba frente al rey. Y él le dice: ¿qué pides? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosa pides? Fue una oración de un segundo, pero estaba respaldada por una vida de oración. Hay momentos en que oramos un segundo porque es una oración así de inmediato. Tenemos una situación difícil, tenemos una situación que si Dios no actúa en ese momento, algo grave pasa. Pero tenemos y necesitamos tener una vida de oración constante. Amén. Para poder tener respuesta del Dios de los cielos, necesitamos haber sembrado oración, haber sembrado clamor, haber sembrado lágrimas, haber sembrado intercesión, haber sembrado para poder recoger. Ahora Nehemías iba a recoger. Oré al Dios de los cielos. Siguiente. Y dije al rey. Yo supongo que Nehemías, cuando el rey le dice: ¿qué pides? Nehemías diría: Señor, ayúdame. Y dije al rey, inmediatamente abre su boca.
si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tremendo, tremendo. Yo cuando estaba esta tarde viendo esto, yo digo, Padre Santo, tú respaldaste a este hombre porque era un hombre, número uno, que te conocía. Era un hombre, número dos, que te amaba. Y era un hombre, número tres, que era un intercesor de día y de noche. No era por ratico de 5 minutos, 10 minutos. Seguimos. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. O sea, allí hubo esa ayuda idónea, empujó al rey para que ayudara a Nehemías, a que Nehemías fuera a Israel. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Era un hombre amado por el rey. Era un hombre que el rey decía, lo necesito. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Muy bien. Después que yo le señalé el tiempo. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, ahí había una petición completa. Ahí Nehemías estaba adelantando. Esto me recuerda mucho a Pablo, al apóstol Saúl, cuando era Saulo, que pidió cartas, pero era todo al revés. Allá pidió cartas para matar. Aquí este hombre pide todo lo que le pide al rey para poder llegar sin problemas a Israel. Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí entonces estamos viendo, ¿verdad? Que Nehemías consiguió con el rey todo lo que él necesitaba para poder llegar a Israel y tener una óptima, digamos, jornada. Y aquí el Señor me decía, mira bien Nehemías 1 y Nehemías 2. Y el Señor me dice, en Nehemías 1, escucha bien, Nehemías estaba delante de mí. Pero en Nehemías 2, yo estuve delante de Nehemías para darle gracia delante del rey. Tremendo. Cuando nosotros empleamos tiempo para Dios, Él emplea tiempo para nosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, en intimidad, Él viene y nos busca a nosotros para respondernos en las peticiones que nosotros necesitamos. Amén. Y yo voy a cerrar ya con 2 versículos. Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7. Tengamos la certeza de este versículo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros pidiendo? ¿Estamos nosotros buscando? ¿Y estamos nosotros llamando para que Dios responda? ¿Estamos nosotros haciendo lo nuestro para que Dios haga lo suyo? Nehemías hizo lo suyo y Dios le respondió, estando delante de Nehemías para defenderlo delante del rey y darle la gracia delante del rey. Y la última cita es Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a repetirlo.
Perdón, Dere, atrás, gracias. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de este hombre, Nehemías, nos has enseñado lo que significa, Señor, una oración constante, lo que significa una intercesión constante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cierra tus ojos, por favor, y dale gracias al Señor por esta oportunidad en esta noche de poder conocer lo que significa orar incesantemente, lo que significa interceder delante del Dios de los cielos, lo que significa conocer a Dios, lo que significa. Es como cuando tú conoces a alguien, cierra tus ojos y tú puedes dar características de esa persona. Asimismo hizo Nehemías con Dios, dio características de la persona que había en Dios. Las características de Dios: temible, grande, sublime, poderoso, santo, amado. Dios es Dios. Ponte de pie, por favor. Y levanta tus manos, levanta tus manos. Dios está aquí en este momento. Gracias, Padre.